Me toca presentar a una profesora de nuestra universidad que estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros porque de hecho me dio clase hace unos años y ella es Nuria Rico, es profesora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de aquí de la Universidad de Granada y es una profesora que está muy implicada en fomentar, en divulgar y en hacer que, por ejemplo, muchos temas de software libre, de que la gente aprenda a programar y hacer cosas, organiza una jornada súper chula, que los que sean de Granada, pues que pueden estar, que se apunten, también hace cosas para fomentar que haya más niñas que se interesen en el ámbito STEM, que es algo que necesitamos. Por favor, chicas, un aplauso para las chicas. Y nada, y que os dejo con ella y con una charla que cuando me hice el guión pues me lo tuve que aprender de memoria porque era ¿qué significa la significación? El significador que lo signifique, buen significador será. Así que os dejo con ella y un fuerte aplauso. Ah, una cosilla, las preguntas como siempre por el hashtag, que lo voy a decir por el grupo otra vez porque siempre lo digo, pero Paula, ahí te quiero. Un aplauso. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Ya me han presentado, yo soy Nuria Rico, soy profesora del Departamento de Estadística y hay una cosa que siempre me ocurre y es que tengo clase en primero de informática. Todos los años tengo que explicar cómo son los contrastes de hipótesis, qué significan, cuáles son las conclusiones que se pueden extraer y siempre tardo muchísimo más de lo que había pensado en explicar toda la parafernalia. Luego al final los estudiantes se aprenden el sota, caballo y rey, si me sale por aquí tiro por allí y si me sale por allí tiro por aquí y entonces decidí que tenía que hacer algo para que esto no pasara, ¿no? Para que no fuera solamente una regla de 3 donde se me dan unos datos y yo de ahí decido y ya está, sino que hay que entenderlo un poquito más y además me he dado cuenta de que últimamente hay un montón de controversia con la significación y por eso viene al hilo esta charla de hoy. Antes de empezar con la charla, quería hacer un pequeño comentario y es Sara, qué graciosilla eres, diciendo hace calorcillo. Muy bien, sí, hace calorcillo, cualquiera diría que no. Voy a empezar con la charla, la hemos llamado ¿qué significa la significación? Y luego he seguido, me he venido arriba al significador, que la signifique, buen significador será, y luego quería seguir diciendo o no, ya veremos, tal. Bueno, lo dejamos ahí, el significador que lo signifique, y la idea es que hay un valor muy importante en los contrastes de hipótesis, que es la significación, y ahí es donde me voy a centrar y donde voy a explicar un poco qué significa, de dónde viene y qué problema hay ahora mismo en utilizar la significación. Ese es el esquema que me he propuesto a mí misma. Primero hacer una pequeña introducción, luego hablar del enfoque que le da Fisher al tema, que fue el primero que trabaja con esto. Luego vinieron Neyman y Pearson y dijeron una cosa bastante contraria. ¿Qué es lo que hacemos en la actualidad con Fisher y con Neyman y Pearson? ¿Qué críticas tiene el usar los test de significación? ¿Y qué alternativas tenemos para no tener que usarlos siempre? Entonces, mi introducción es esta, ¿vale? ¿Sabéis lo que es eso? Sí, ¿verdad? Sí. Es Platón, ¿no? Es la caverna de Platón. Y entonces nosotros, digamos, lo que dice Platón es que somos unas personas pobréticas de nosotras, estamos aquí en un muro metidos, ¿no? No vemos nada, vemos lo que nos llega a través de un fuego que proyecta una sombra y realmente nunca sabemos los objetos que hay fuera, realmente qué son, sino que tenemos una información sesgada. Bueno, eso es lo que pasa en estadística. Hay algo que está fuera, que no sabemos lo que es, que son las poblaciones. Entonces las poblaciones nosotros no las conocemos ni las vamos a conocer jamás en la vida. ¿Por qué? Pues porque estamos ahí detrás de ese muro y no nos podemos levantar, que estamos encadenados. Pero tenemos algo que es la información que nos llega a través de las muestras. ¿Qué es entonces la información muestral? Pues la información muestral es la sombra que se proyecta de la información de la población. Esa es la idea que yo tengo sobre el muestreo, sobre el conocimiento de una población a través de una muestra. A través de una muestra, ¿vale? Hay algo que está afuera, que no conozco, pero es que además no lo voy a conocer jamás en la vida. Y eso es algo que no es tan fácil de entender. El que yo no vaya a conocer nunca qué es lo que realmente pasa en la población, por mucha muestra que coja, es algo que cuesta un poquito. Entonces, esta imagen me viene muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos nuestra muestra, que son los muchachos estos que van por aquí encapuchados, ¿vale? Esa es nuestra muestra y la información muestral es la que se queda aquí reflejada. Nos tenemos que fiar de que la información muestral refleje bien la población. ¿Cómo nos fiamos?
Bueno, nos fiamos porque pensamos que este fuego, que es el muestreo que estamos utilizando, es un muestreo bueno. Nadie pondría ahí un foco que distorsione con espejos y tal, ¿no? Lo que hacemos es coger un muestreo adecuado, sobre todo el muestreo aleatorio simple, que sabéis que es el que al final se le supone a todas las muestras y el que me da la certeza de que lo que yo estoy viendo sí que se parece en algo a la población y sí que puedo inferir algo de la población conociendo qué es lo que veo aquí, qué es lo que me da la información de la muestra. Dicha mi introducción platónica, os presento a Fisher. Fisher era biólogo y, bueno, creo que lo conocéis todos, se inventó un montón de cosas de estadística y además, si os fijáis en la fecha en la que estuvo con nosotros, es de hace 2 días, por así decirlo. No es como, no sé, el teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿cuántos años hace que se inventó su famoso teorema? Pues hace miles de años, ¿no? Pero no, Fisher está ahí de antes de ayer, como si dijéramos. Y este hombre, aparte de inventarse los test de hipótesis, hizo muchas cosas y algunos patinazos sí que dio. Por ejemplo, utilizó los contrastes de hipótesis para decir que fumar no provoca cáncer, que era una relación de correlación, pero no de causalidad. Y se empeñó en que eso era así cuando, bueno, después el tiempo le ha quitado la razón y otra de las cosas que decía era que la población había que castrar o impedir que se reproducieran ciertas razas porque claramente para él eran inferiores a la raza blanca. Bueno, tuvo ahí sus más y sus menos, pero algunas cosas buenas sí que nos dejó. Una de las cosas buenas que nos dejó fueron los test de hipótesis, ¿vale? Otra de las cosas buenas que nos dejó fue, por ejemplo, el análisis discriminante. En fin, hizo mucho por Aquí tenemos a Fisher, vale. ¿Qué le pasaba a Fisher? Bueno, personalmente no lo conocí, ¿vale? No tuve la suerte, tampoco estaba viva cuando él estaba en tierra. Pero sí que la historia nos ha dejado una anécdota muy buena con una psicóloga que se llamaba Muriel Bristol. Esta mujer estudiaba las amebas y, bueno, eran británicos los dos y entonces pues estaban en las sociedades cultas y tal, pues se relacionaban. Y un día Fisher le invitó a tomar té a casa y ella dijo que no. Bueno, sabéis que el té, para los ingleses el té es sagrado, ¿no? Es lo más, el té. Y entonces Muriel vio el té y dijo, uff, no lo quiero. Y Fisher dijo, bueno, pues está bien, ¿por qué no lo quiere? Y dice, no, porque has puesto primero la leche y luego el té. Y él dijo, pues sí, es verdad, pero ¿eso cómo lo sabe? Y a mí es que no me gusta el té si primero se pone la leche y luego se pone el té. A mí me gusta el té si primero se pone el té y luego se pone la leche. Y él decía, no te creo, qué tontería, ñi, le decía, ¿no? Y bueno, Muriel Bristol estaba segura de que ese té no le iba a gustar, no lo quiso, y Fisher se quedó ahí rumiando, eso a qué venía. Y entonces le puso una prueba que es la que, o sea, Muriel Bristol al final, y el problema este con el té es el que da pie al desarrollo que vamos a ver ahora de los test de significación. Le puso una prueba que consistía en que en una mesa puso 8 tazas de té, 4 eran de té con leche y 4 eran de leche con té, ¿no? Y le dijo eso, que había 8 tazas, que había 4 y 4 y que le iba a someter a una prueba, un poco, pues, yo qué sé, los británicos para divertirse, pues hacen esas cosas, ¿vale? Y le dijo, a ver si adivina en cuáles de las 4 se vertió primero el té y en cuáles de las 4 se vertió primero la leche. Y bueno, pues allí puso el número de tazas, era 8, las puso todas y Bristol empezó a probar, ella sabía que había 4 y 4, probó y fue diciendo, esta tiene té con leche, esta tiene leche con té, esta tiene té con leche, esta tiene leche con té, y las acertó todas. Las acertó todas. Y entonces fue cuando Fisher tuvo que decir, pues tienes razón. ¿Por qué dijo, pues tienes razón? La idea es que Fisher calculó cuál era la probabilidad de que ella acertara las 8 tazas de chiripa, al tuntún, sin tener esa cualidad, ¿no? Y al calcularlo le salía 1 entre 70. La probabilidad de acertar era 1 entre 70, que es 0,01428. Dijo, es una probabilidad tan pequeña que al azar no le va a salir. Incluso se molestó en calcular la probabilidad de fallar una. Y luego he puesto entre paréntesis 2, porque realmente si falla una, está fallando 2, está intercambiando 2, ¿no? Y entonces dijo, bueno, si falla una, que en realidad serían 2,
ya no me la voy a creer, ¿no? Pero si no falla ninguna, sí que me lo voy a creer. Y la idea es que esto no puede ser chiripa, porque la chiripa tenía una probabilidad muy, muy, muy pequeña de pasar, que es 0,014. Y ahí él hizo un documento explicando su test de test para ponerle a prueba a su amiga Muriel Bristol. Al final tuvo que rectificar, decir que sí, que tenía razón y tal. Y esa es la semilla, el germen, que da pie a luego a poner pruebas donde si pasa algo podemos creernos que está pasando lo que sea, una hipótesis, y si no ocurre, pues no nos lo creemos, ya está. Eso fue lo que hizo Fisher y de ahí salió. Entonces, él, ¿qué es lo que hizo? Definió lo que se llama la hipótesis nula, y en este caso la hipótesis nula era, ella no sabe realmente cuándo he puesto el té primero, cuándo he puesto la leche primero, no lo sabe. Esa fue su hipótesis. Y lo que hizo fue un experimento para ver si, suponiendo que eso era verdad, la probabilidad de acertar era grande o pequeña. Y lo que define así es el p-valor. De hecho, él no le llama p-valor, él le llama significación. Y ahí el primer significado de significación que tenemos. La significación es la probabilidad de que ocurra lo que yo estoy viendo que ocurre, suponiendo que una hipótesis es cierta. Si lo que pasa es que ocurre eso y la probabilidad era muy, muy, muy pequeña, es que estaré suponiendo mal. Entonces la hipótesis nula debe ser mentira. Esa es la idea, ¿no? Para Muriel, nuestro p-valor era 0,014, 28, 57, etc. Y con ese p-valor calculado, con esa significación que calculó Fisher, pudo determinar que Muriel realmente sí que tenía razón y sí que sabía cuándo se había puesto primero el té y cuándo se había puesto primero la leche. Vale, eso se queda ahí. Y entonces aparece, bueno, eso se queda ahí y ahora aparezco yo aquí. Este es un ejemplo que pongo mucho yo en mis clases, porque al final, cuando estás explicando esto y el té y la leche, la gente dice, a mí qué más me da el té, si a mí no me gusta el té. Bueno, venga, vamos a hablar de una cosa que sí te interesa y es tu examen. Vamos a hablar de exámenes, ahí sí que vas a prestarme atención y entonces les pongo este ejemplo que tengo que decir que no es verdad, ¿vale? No os asustéis, esto no ha pasado, es un ejemplo, me lo he inventado y no os asustéis, no hay nadie así, ni me ha pasado esto jamás en la vida. Pero imaginaos que me ha pasado alguna vez en la vida. Imaginaros que yo estoy corrigiendo 2 exámenes y entonces me encuentro en un examen A que alguien me dice, la probabilidad es 7,23. Digo, ostras, este no se ha enterado de nada. Y me dice, la media no existe. No va a existir la media, tío. Y luego me dice, la varianza es -3. Ya, ¡ay, no puede ser! No se ha enterado de nada este tío. Y luego me dice, el coeficiente de determinación 8. Ya, buah, bueno, pues ya está. Pues tiene un 0, buah, lo pone en el montón de corregidos y te vas, sigues corrigiendo y al rato aparece otro y te dice, la probabilidad es 7,23. Y me suena. Me suena. Y lo dice, la media no existe. Y dice, ostras, no puede ser chiripa, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú? Piensas, esto no es chiripa. ¿Vale? Si no es chiripa, ¿qué es? Aquí, ¿cómo utilizaríamos entonces nuestro contraste de hipótesis? Tendríamos una hipótesis nula que diría, estos 2 estudiantes son completamente 2 corderitos, son inocentes, no han hecho nada malo, nunca, jamás, ¿vale? ¿Y cuál es la probabilidad de que yo me encuentre entonces estos 2 alumnos explicándome estas 2 barbaridades exactamente iguales? ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase suponiendo que son inocentes? ¿Vale? Si yo supongo que son inocentes, resulta que la probabilidad es tan pequeña que algo hemos hecho mal. Seguramente es suponer que son inocentes. ¿De acuerdo? Así que aplicando esta idea de Fisher a saber si 2 estudiantes son inocentes o no, pues también puedo utilizar el contraste de hipótesis y rechazar la hipótesis que en este caso son inocentes. Sin embargo, hay otro caso, y es que estos 2 mismos alumnos, imaginad que yo no los estoy examinando normal, sino que los he examinado tipo test. Entonces, en los tipos test estaba esta respuesta por ahí metida en medio, teníamos 200 preguntas, y una de ellas es la probabilidad 7,23, y el A marcó sí, la probabilidad 7,23, y el B también marcó sí, la probabilidad 7,23, ¿no? Y de esas 200 preguntas, pues también había una respuesta por ahí, en fin, esas 4 cosillas que hemos puesto estaban por ahí metidas en el tipo test, y resulta que los 2 pican en las mismas respuestas. El examen era tipo test. Ahora ya han cambiado las circunstancias. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que yo me encuentre 2 tipos test exactamente iguales si ellos 2 no se han copiado? Ya no es tan pequeña, ¿vale? Como ya no es tan pequeña, yo ya tengo una duda razonable
de que eso no haya sido de chiripa, ha podido ser de chiripa, porque yo les había puesto todas las respuestas y ellos se limitaron a marcar y bueno, pues marcaron en el mismo sitio desgraciadamente. No era tan difícil, ¿vale? Podría haber sido por chiripa. Ahora mi pregunta es, con el primer ejemplo que pusimos sobre que eran dos alumnos y que los dos decían las mismas cosas, estaba muy claro que se habían copiado y que estaba muy claro que rechazábamos que eran inocentes, ¿no? En el segundo caso, ¿qué podemos decir? ¿Puedo decir que se han copiado? No, yo no lo diría. ¿Pero puedo decir que no se han copiado? Pues tampoco, ¿no? O sea, no puedo decir nada. ¿Se copiaron? ¿No se copiaron? Yo qué sé, no lo sé. Así que el contraste de hipótesis, tal cual lo plantea Fisher, lo que me dice es si una hipótesis es rechazable por ser demasiado chiripa. Pero lo contrario no es que se acepte la hipótesis nula, lo contrario es que no lo sé. O digo que debe ser mentira, o digo que podría ser verdad, podría ser mentira, no lo sé, no es concluyente. ¿De acuerdo? Bueno, ahí viene mi chiripa, podría ser chiripa. Esa es la pregunta que se hace Fisher, se hace más formal, ¿no? Pero la pregunta que él contesta es, ¿podría ser esto por chiripa? Y entonces calcula su probabilidad y decide en base a esa probabilidad si tiene visos de ser chiripa o no. Vale, ¿qué pasa luego? Este es el resumen de todo lo que hace Fisher. Utiliza los datos como una evidencia inductiva en contra de la hipótesis nula. Siempre se pone en contra de la hipótesis nula a ver si es capaz de tumbarla, ¿no? A ver si es capaz de decir, esto no era chiripa. ¿Qué pasa después? Que vienen Neyman y Pearson, que son estos dos señores de aquí, y bueno, no les gusta mucho la idea de Fisher y ellos tienen una idea completamente distinta de cómo se debe hacer una prueba para decidir si algo es mentira o algo es verdad. Y entonces definen un montón de cosas completamente distintas de las que Fisher había dicho al principio, y lo que hacen es esta tabla famosa que todo el que haya estudiado contraste de hipótesis se la sabe de memoria y el que no, bueno, todos lo habéis visto esa tabla, ¿no? Tiene sus variantes porque hay veces que aquí ponemos aceptamos y aquí, y hay veces que ponemos no rechazamos por aquello de darle a Fisher lo que es de Fisher, ¿no? Pero ellos lo que ponían es aceptamos. Entonces, Neyman y Pearson dijeron, ¿aceptamos o rechazamos? Aquí no hay, no lo sé, no, aquí o aceptamos o rechazamos. Ese va a ser el objetivo y lo que vamos a hacer es una serie de reglas para ponernos en la zona de rechazo o en la zona de aceptación. Es decir, que yo voy a tomar una decisión sí o sí, nunca me voy a quedar con la duda de si esto era verdad o era mentira. Y entonces lo que dicen es, bueno, pues vamos a definir, si yo rechazo la hipótesis nula y resulta que era verdad, a eso le voy a llamar error tipo 1. Si no rechazo la hipótesis nula y resulta que era mentira, pues entonces le llamo error tipo 2. ¿Y qué voy a intentar? Pues voy a coger mis matemáticas, mi lápiz y mi folio y me voy a poner a minimizar los dos errores. Como son dos probabilidades lo que tenemos ahí, pues me pongo y minimizo los dos. ¿Qué les pasaba a Neyman y a Pearson? Les pasaba que intentaban minimizar los dos y al minimizar el error de tipo 1, la probabilidad de cometer error tipo 1, se les subía la probabilidad de error tipo 2. Y cuando bajaban el error tipo 2, se les subía el error tipo 1. Y entonces no había manera aquello de minimizarlos los dos conjuntamente. Y dijeron, bueno, pues no pasa nada, que no cunda el pánico. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger este error tipo 1 y lo dejamos fijo, ahí, que no se mueva. Ya tengo uno fijo, ya puedo minimizar el otro y se acabó nuestro problema. Eso es lo que hacen ellos dos, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacen? Pues a la probabilidad de error tipo 1 es a lo que ellos llaman el nivel de significación. Y lo dejan fijo. ¿Quién me dice cuál es ese número fijo de nivel de significación que usamos siempre? El 0,05, ¿no? La probabilidad de equivocarme cometiendo un error tipo 1, ellos la fijan en el 5%. Y dicen 5% es mi límite. No quiero más errores tipo 1 que superen el 5%. Hasta ahí. Y ahora voy a minimizar la probabilidad de error tipo 2. Vale. Cuando hacen esto, lo que están intentando es no cometer ninguno de los dos. Aquí he puesto esta imagen porque una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, en la imagen de la izquierda se ve a un señor y el médico le dice, enhorabuena, está usted embarazado. Eso es un error tipo 1 porque es un falso positivo. Estoy detectando algo, estoy diciendo que está pasando algo que no es chiripa y resulta que es mentira. ¿Vale? Ese es un error tipo 1. Y eso es lo que ellos fijan y dicen, no, más del 5% de errores de este tipo no vamos a cometer. Y luego está el error tipo 2, que es el falso negativo. Aquí se ve una señora embarazada de 9 meses por lo menos y le dice la médico, pues no, aquí dice la prueba que no está usted embarazada, esto no
Bueno, pues el error tipo 2 es no detecto algo que sí que está pasando, ¿de acuerdo? Así que con esos dos errores con los que Neyman y Pearson trabajan y entonces definen un montón de cosas. Definen no solo una hipótesis nula, sino que dicen, y si no se cumpliera la hipótesis nula, ¿qué se cumpliría? Y entonces ponen el complementario y dicen, pues se cumpliría esta otra hipótesis, la alternativa, ¿vale? ¿Qué más hacen? Eligen el error máximo, que es el nivel de significación, ese 5%, y plantean el problema de esa forma que os he dicho. Aquí no hay medias tintas, o pasa una cosa o pasa la otra. Y el objetivo es como hacer un instrumento que sea muy metódico, muy paso a paso y que me diga a la hora de rechazar o tienes que aceptar. A la vista de los datos, una de las dos cosas está pasando, ¿vale? Los enfoques son completamente distintos porque Fisher no pone ningún límite, ¿vale? En un momento dado en su vida dijo algo de que quizá una probabilidad más pequeña que 1 entre 20, que justo es 0,05, era ya muy pequeña, pero no lo puso como un límite diciendo hasta aquí he llegado. Y ellos dos sí, Neyman y Pearson, dijeron el 5% y ni más ni menos, ¿no? Y los enfoques eran diferentes. Fisher lo que define es qué es algo significativo y es que es importante, qué significa algo, que tiene efecto, ¿vale? Es significativo. Y Neyman y Pearson lo que hacen es definir el nivel de significación. Y ya son dos conceptos que están completamente desligados. Lo que es significativo, que es lo que me decía Fisher, es que ese p-valor que estamos calculando es pequeño. Ahora, pequeño ya depende de cada uno. Y sin embargo, Neyman y Pearson lo que dicen es el nivel de significación, el máximo que va a admitir, y te lo fijamos. Y es ese 5% que en teoría no deberíamos pasar si queremos rechazar la hipótesis nula. Vale, actualidad. ¿Qué pasa hoy en día? Pues que ninguno de los dos enfoques encaja con el otro exactamente, ¿vale? No son enfoques complementarios, son cosas diferentes. Y hoy lo que estamos haciendo es coger la mitad de Fisher, coger la mitad de Neyman y Pearson y ponerlo ahí como si fuera un todo y nos estudiamos los contrastes de hipótesis pensando que no hay ninguna controversia y en realidad sí que la hay, ¿vale? Porque Fisher, de hecho, criticaba mucho a Neyman y Pearson porque les decía que sí, que eso estaba muy bien si lo que estaba haciendo es a lo mejor un control de calidad, donde decides cada cierto tiempo, vas cogiendo datos y vas diciendo, pues esto está bajo control o se ha descontrolado, está bajo control o se ha descontrolado, porque sí hay ahí una forma de elegir, pero que en realidad eso no es así. Bueno, pues eso es lo que hacemos hoy en día, escogemos los dos enfoques, los mezclamos como buenamente podemos y cogemos un poco lo mejor de cada uno, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado con los contrastes de hipótesis? Si os acordáis de las fechas en las que vivieron Fisher y Neyman y Pearson, es de hace 2 días, es de hace relativamente poco, no es de la época antigua ni de hace siglos, ni mucho menos, es hace 100 años. Y bueno, pues de 100 años a esta parte, resulta que se ha convertido en la herramienta más de moda para publicar en revistas científicas. Y lo utiliza pues desde los lingüistas, los biólogos, los médicos. De hecho, en medicina se utiliza muchísimo los test de significación para decidir, por ejemplo, si un medicamento es útil o si un enfermo mejora o no mejora, lo miden y le hacen un test de significación. Y ha llegado un punto en que la gente ha empezado además a utilizarlo bastante mal. Bastante mal, pues porque dicen lo que quieren, les trujan los datos ahí hasta que les sale lo que ellos quieren, etcétera. Y ahí ya el primer paso se ha dado hace 2 o 3 años, muy poquito. Una revista, la más importante de psicología, ha dicho que queda terminantemente prohibido que los artículos que se publican en esa revista lleven ningún nivel de significación, ningún test de hipótesis ni nada parecido, que no quieren saber nada de eso porque se han dado cuenta de que al final el mal uso está repercutiendo en que se está haciendo mala ciencia y muchas de las cosas que se publican como buenas, cuando se replican, resulta que no eran buenas, que era que se lo habían medio inventado los autores y que ya con esa prueba lo daban por validado y en realidad no estaba para nada validado. Entonces ahí la revista de psicología, ya os digo, la más famosa, lo ha prohibido, ya no se puede utilizar. Otra cosa que pasa con los test de hipótesis es que cuando se hizo un experimento hace poco también, se cogieron un montón de artículos científicos donde se utilizaba un test de hipótesis, se le pidió a los investigadores que replicaran los experimentos y volvieran a dar sus p-valores y sus conclusiones. Y resulta que más del 90% no pudo replicar su experimento. Entonces, por mucho que yo coja un experimento y le aplique una técnica estadística y aunque se le aplique bien, si luego no puedo confirmar que eso está bien hecho, pues realmente el peso que tiene, la validez que tiene, pues se va, ¿no? Otra cosa
¿Qué pasa? Es que la gente no lo sabe interpretar, ¿vale? La gente, tú le dices, este es el p-valor, 0,01, ¿qué significa? Te dicen, venga, ¿qué significa? Sí, que no me acuerdo. Venga, ¿qué significa? Te dice, bueno, pues vamos a ponernos en el de los exámenes, ¿no? Digo, pues si el p-valor me ha salido 0,01, ¿qué significa? Pues que los alumnos se han copiado. Pues no, no significa que los alumnos se hayan copiado. Significa que si no se hubieran copiado, la probabilidad de obtener eso era muy pequeña. Es que no es lo mismo, ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, muchas veces, lo que la gente interpreta que es el p-valor es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Y ahora, no voy a volver las transparencias para atrás, pero acordaos de la caverna, ¿vale? Venga, había un jarrón, ¿verdad? Y si la muestra me enseña un jarrón y el que está sentado ve en la sombra y dice, eso es un jarrón, ¿vale? Está acertando, porque está viendo la sombra de un jarrón y ha dicho que eso es un jarrón. ¿Cuál era la probabilidad de que eso fuera un jarrón? Es que eso era o no era un jarrón, no era nada probable ni improbable, ¿vale? No era aleatorio, era un jarrón y el tío ha dicho que era un jarrón. Pero no era un jarrón que iba cambiando y de repente a veces era jarrón y a veces no, y era probable. No, o sea, no es un dado que se tira, no es nada aleatorio, no tiene nada que ver con la aleatoriedad. Así que la interpretación tiene ahí un problema muy gordo, porque suponer que H0 tiene una probabilidad de ser verdad, lo que estás diciendo es que la población no es una población, sino que la población es aleatoria. Y la población no es aleatoria, la población es que es desconocida, es que tú no sabes lo que está pasando, es tu mundo platónico, está ahí, tú no sabes lo que pasa porque estás mirando el muro, pero eso no está cambiando, eso es lo que es, ¿de acuerdo? Entonces, asociar una probabilidad a H0, asociarle una probabilidad a la hipótesis nula a H0 parece un error así de principiante, pero un error muy, muy grave, porque estás confundiendo una cosa que es fija y desconocida con algo que es aleatorio, ¿de acuerdo? Bueno, y esta última frase que os he puesto ahí, y lo digo con todo el cariño hacia el resto de las ciencias que publican en revistas científicas, lengua española y lengua francesa y medicina y todas, pero hay muchas veces que hay que torturar los datos para que digan lo que tú quieres que digan. A mí me han dicho muchas veces, haz lo que sea, pero tiene que salir que sí. Vamos a ver, haz lo que sea, pues invéntatelo. ¿Para qué has cogido datos? ¿Para qué? Te has pasado media vida cogiendo datos para luego querer que digan que sí a toda costa. Eso no es así, ¿de acuerdo? Entonces, ahora se ha puesto de moda hablar del p-hacking, que al p-valor lo hackeo. ¿Que no me sale lo que yo quería? Pues estoy ahí RQR, voy quitando datos que me molestan y que no me gustan hasta que me sale el p-valor como yo quiero que me salga para que la conclusión sea la que yo ya tenía en mi cabeza. Yo ya tenía todo el artículo redactado antes de analizar los datos. Yo ya sé lo que tiene que pasar. Ahora, si los datos nos dicen lo mismo que yo tenía pensado, pues me da igual, me lo invento y listo, ¿no? Eso parece... Bueno, pues parece que lo estoy diciendo yo así un poco de broma y tal, pero es uno de los hechos constatados más graves de usar test de hipótesis, que al final los investigadores, con tal que salga lo que ellos quieren publicar, están ahí torturando hasta que los datos cantan, ¿no? Y eso pasa en todas las áreas de conocimiento. Paso, un tupido velo. ¿Qué pasa además con esto? Bueno, pues en la actualidad ya he dicho, hacemos una mezcla ahí entre Fisher y Neyman-Pearson. Más o menos está aceptado con sus críticas y sus sombras que están empezando a verse, que bueno, que no todo es bonito. Y hay una parte de la comunidad científica que, como no conoce muy bien esto, no lo sabe utilizar, pues lo utiliza un poco a su aire y entonces hace implicaciones lógicas que no son correctas. Os he puesto aquí un ejemplillo. Dice, si la probabilidad de A condicionado que A pasado B es muy pequeña, pues y ya lo estoy observando, es que B debe ser mentira, ¿no? Eso es lo que se veía con los exámenes. Yo digo, A es tener dos exámenes idénticos y B es no haber copiado, pues si la probabilidad de que ocurra tener dos exámenes idénticos, si no he copiado, es muy pequeña, lo que supongo es que lo de no haber copiado es mentira, ¿no? B, digo, es mentira. Pero eso es una implicación lógica porque tiene sentido que una cosa lleva a la otra. Aquí os he puesto un ejemplo muy famoso también, donde que la probabilidad sea muy pequeña no te lleva a rechazar ni a nada, es que no lleva a nada. Dice, el suceso A es ser diputada del Congreso y el suceso B es tener nacionalidad española.
Entonces, si uno calcula cuál es la probabilidad de ser diputado del Congreso, condicionado a que tienes la nacionalidad española, pues cuál es la probabilidad de ser diputado del Congreso. Entre todos los españoles, pues muy pequeña, ¿no? Hay muy poquitos diputados, pues la probabilidad esa es muy pequeña. Entonces dice, bueno, pues entonces debe ser falso que sea español. Y con eso, pues entonces estaríamos diciendo que todos los diputados del Congreso, ninguno es español, con lo cual no tiene sentido, ¿no? Esa implicación lógica mal hecha, muchas veces en artículos científicos no tan alarmante como esto, que se le ve venir, pero sí que rascando un poco hay gente que hace esas implicaciones lógicas y se queda tan pichis, ¿no? Luego hay otra crítica por aquí, y es que hay mucha gente que dice que la hipótesis nula que tú pones nunca es verdad del todo, ¿vale? Si tú pones una hipótesis nula matemáticamente escrita, por ejemplo, la media es 0. ¿Cómo va a ser 0? 0, 0, 0 ahí absoluto. La media nunca es 0 absoluto, será un pelín más, un pelín menos, pero 0 absoluto, la media de la población, eso es muy difícil de asumir, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, todas las hipótesis nulas son mentiras y todas las rechazaríamos, ¿de acuerdo? Esa es otra de las críticas más grandes que hay al uso de contrastes de hipótesis. Dicen por ahí, las hipótesis nulas se sabe que son falsas incluso antes de hacer el contraste de hipótesis. Bueno, lo que puede decir es que no estamos demasiado lejos del 0, cosas así, pero que sea exactamente 0 es muy, muy complicado, ¿no? Quien dice 0, dice 7, 20, lo que sea. Otra de las críticas más grandes que hay, esta es la que a mí me parece más importante, y es que lo que sea estadísticamente significativo no tiene por qué ser científicamente importante, ¿vale? Puede ser que se haga un estudio de medicamentos y resulte que haya un medicamento que ayude a, pues no sé, a que se te baje la fiebre, ¿vale? Y entonces funciona, se hace un contraste de hipótesis y lo pasa y dice, sí, sí, este medicamento funciona, ¿no? A lo mejor bajar la fiebre es importante, pero quizá ese medicamento esté produciendo un montón de efectos secundarios que no estamos teniendo en cuenta y científicamente sea una patata de medicamento, ¿no? Pero como ya ha pasado el contraste de hipótesis, ya todo el mundo lo da por bueno y no es así, ¿no? Estamos dejando de lado esa decisión que estamos tomando, ¿qué conlleva? También, por poner otro ejemplo, imaginaros que yo tengo mis alumnos estos de los exámenes que eran idénticos y mi hipótesis nula era, son inocentes, ¿verdad? Son inocentes y entonces demuestro que no y digo, no son inocentes. Que no sean inocentes no quiere decir que el delito que hayan cometido será muy grave, ¿vale? Quizás no merecía la pena hacer todo esto para decirle, majete, te has copiado. Igual no hacía falta, ¿vale? Porque no era una cosa realmente importante, no era relevante científicamente. Así que hacer un contraste de hipótesis muchas veces nos lleva a tomar decisiones y las decisiones no es que estén mal, sino que se están dejando de lado muchas cosas que son muy importantes y que deberían estar asociadas. Entonces, si yo decido que dos son inocentes, no sé, que dos no son inocentes, que son culpables, también tendré que decir cuál es el delito, cómo de grave es, ¿no? Eso lo dice el tamaño del efecto. Y el tamaño del efecto, si no va acompañado con contraste de hipótesis, con un análisis del tamaño del efecto, es que no sirve para nada, ¿vale? O si tengo un nuevo medicamento y digo, el medicamento funciona, es maravilloso, ya, pero ¿funciona cuánto? ¿Funciona muy rápido? ¿Funciona muy lento? ¿Funciona en todo el mundo? ¿Funciona pero tiene efectos secundarios? A ver, vamos a seguir evaluando, ¿no? ¿Funciona? ¿Y cuál es el efecto que tiene? Eso es muy importante. Tío, tengo una mosca que me persigue en mi club de fans aquí. Si la veis, decirle algo. Bueno, la siguiente crítica que tenemos es la del tamaño, ¿no? El tamaño, todo el mundo sabe que el tamaño importa, ¿verdad? Sí. El tamaño importa, el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra, muchas veces, yo no tengo datos suficientes para rechazar mi hipótesis nula y para concluir nada, y digo, pues venga más datos, venga más datos, venga más datos, porque si lo habéis hecho alguna vez, que seguro que sí lo habéis hecho, cuando uno hace un contraste de hipótesis, siempre hay una N que con los mismos resultados, pero con una N mucho más grande, ya se rechaza la hipótesis nula. De hecho, imaginaros una población de personas, ¿no? Y entonces decimos, vamos a ver, queremos contrastar si los rubios son más inteligentes que los morenos. Yo no sé por decir algo, ¿vale? Los rubios tienen mayor coeficiente intelectual que los morenos. Y entonces yo cojo mis datos y cojo más datos y cojo más datos y me sigue saliendo que no hay diferencias significativas, pero yo sigo cogiendo datos, sigo cogiendo datos, sigo cogiendo datos hasta que llegará un momento en que solo por haber cogido muchísimos datos, imaginaros todos los millones de españoles que hay,
solo por haber cogido millones de datos, ya me va a salir que la diferencia que hay es significativa, que ya es una diferencia que significa algo. Eso es una crítica, pero una crítica bien fuerte, porque imaginad que tenéis un procedimiento para decidir si un medicamento es bueno o es malo, que lo lleváis usando 100 años, y de repente te dicen, sí, sí, pero es que yo te puedo demostrar lo que yo quiera solamente cogiendo una N suficientemente grande. Pues sí, pues la verdad es que sí, ahí está. La potencia importa, lo mismo que el tamaño, ¿no? La potencia importa también. ¿Qué pasa con la potencia? Es la gran olvidada de los test de hipótesis. Cuando uno hace un contraste de hipótesis se encuentra que el nivel de significación es 0,05, que ahí está, que marca el límite entre lo que me creo y lo que no me creo. Si el p-valor me sale por debajo no me lo creo, si el p-valor me sale por encima sí me lo creo. Vale, ¿qué pasa con la potencia? Porque el nivel de significación, ese 0,05, habíamos dicho que era la probabilidad de cometer error tipo 1 y que el error tipo 2 lo íbamos a bajar todo lo más posible, ¿verdad? Pues 1 menos la probabilidad del error tipo 2 es la potencia del test. Y la potencia del test también es importante porque test muy poco potentes lo que están haciendo es dejar pasar errores tipo 2, así, sin... Imaginaos, por ejemplo, una prueba como la de la imagen esa del error tipo 1 y error tipo 2, de embarazo, ¿vale? Un error tipo 1 sería decirle a alguien que se hace esa prueba de embarazo que está embarazado cuando en realidad no está. Y un error tipo 2 sería que la prueba diga que no, cuando en realidad sí que está embarazada. Si ese test, que en este caso es un test de embarazo, si ese test de embarazo tiene muy poca potencia, estoy diciéndole que no hay alegremente a un montón de gente que se va feliz a su casa y luego, en fin, no era verdad, ¿vale? Así que la potencia del test también es súper importante y no podemos hablar de se rechaza, no se rechaza y ya está, sin tener en cuenta cómo de potente es el test que estamos utilizando. Otra crítica que hay es que un test puede estar ocultando efectos que se están dando de forma individual. Por ejemplo, con el uso de medicamentos, cuando se hace los dobles ciegos, los triples ciegos y todo esto para ver si un medicamento tiene efecto, realmente el test no te está diciendo si individualmente hay un efecto secundario por ahí que te lo estás comiendo con patatas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se coge toda la muestra, se analiza toda la muestra, toda va para adelante y toda la muestra me dice una cosa que se supone que está representando a la población, pero los casos individuales, ¿qué? ¿Hay individuos que no funcionan exactamente así? Eso no te lo está diciendo el test y además lo está obviando, lo está dejando de lado, no está estudiándolo para nada. Más cosas que tenemos con crítica al uso de los contrastes de hipótesis o los test de significación. ¿Qué pasa cuando pasamos de una muestra a una población? O sea, yo estoy en mi caverna, yo veo la sombra y digo, pues esto es un jarrón. Yo estoy hablando de la población de jarrones, ¿vale? Para yo poder decir eso, lo que necesito es que el fuego me esté dando mucha información. Lo que necesito es que la muestra sea una muestra representativa, sea una muestra aleatoria, simple y sea buena. Bueno, hay más tipos de muestreo, pero así por no andarme mucho por las ramas, el muestreo que más se utiliza es un muestreo aleatorio simple y además con un tamaño adecuado y tal. Puedo pasar de la muestra a la población y entonces si tú le preguntas a la gente, ya os pasará, si no ha pasado ya, que llega alguien y os dice, toma, mis datos, sácale toda la información a estos datos. Y te dices, ¿pero estos datos de qué son? ¿Pero cómo los has cogido? ¿Pero cuándo? ¿Pero para qué? ¿Para qué los has cogido? Dime para qué. Y a lo mejor te hago algo, ¿no? Bueno, eso es muy habitual. Y la primera pregunta es, ¿tú has hecho un muestreo aleatorio? Y la respuesta siempre es, ¿qué? Un muestreo aleatorio, vamos a ver, si tú quieres extraer conclusiones de esto y que valgan para la población, tiene que ser representativo de la población y la manera de hacerlo con un muestreo aleatorio, ya no te digo simple, pero un muestreo aleatorio por lo menos, ¿no? No, yo tengo unos amigos que están aquí en el pasillo, tal, y le he preguntado a ellos. Entonces, pasar de una muestra a una población está muy bien en la teoría, ahora en la práctica no es tan fácil, ¿no? Tu muestra representativa, te dicen, ¿representativa de qué? Y dices, pues, a ver, ¿a dónde quieres extrapolar tus conclusiones? Los tratamientos que tú, sea un medicamento, sea un, no sé, un método de aprendizaje, cualquier cosa, el tratamiento que tú quieres ver si tiene efecto o no tiene efecto, ese tratamiento lo has aplicado en condiciones o lo has hecho también como Dios te ha dado a entender. Pues lo normal es haberlo hecho como Dios me dio a entender.
Los efectos aleatorios, vamos a ver, si yo aplico el mismo tratamiento a todos los de la primera fila, ninguno de los de la primera fila me va a dar al final el mismo resultado, porque cada uno es distinto, ¿no? Ese efecto aleatorio de que cada uno es distinto y responde de forma distinta, eso también hay que aislarlo, hay que aleatorizar, en fin, hay que hacer una serie de cosas. Eso no lo hace nadie. Y, bueno, la metodología en general. La metodología que se sigue a la hora de aplicar test de hipótesis es la correcta. La respuesta es que no. Que por lo general la gente hace lo que puede. Tiene datos, que los ha cogido pillando a la gente como ha podido, esos datos los manipula más o menos como puede, los tratamientos los hace a prisa y corriendo sin pensar. Yo tuve una vez una alumna, si está por aquí, hola, tuve una vez una alumna que me dijo que quería saber que había hecho un experimento muy guay y entonces había metido en una urna con unas plantas y había metido unos grillos. Y entonces los grillos habían mordido las plantas y quería saber cuántos bocados le daba el grillo a la planta, ¿vale? ¿Y qué había medido? No os lo podéis ni imaginar. Había medido la superficie de la hoja y qué superficie al cabo del tiempo le faltaba a la hoja. Y yo decía, ¿y cómo de grande tiene la boca el grillo, tío? Yo qué sé, o sea... Tú querías saber una cosa y te has pasado 3 meses midiendo una completamente distinta. Eso le pasa a todo el mundo. O sea, ¿está por ahí? No, ¿no? Esta era mi alumna, la pobre, bueno, pues ya está. Lo hizo de otra manera y no pasó nada. Pero pensad en la de cientos de miles de artículos científicos que nos estamos tragando a base de malas metodologías. Una de las más fuertes y si indagáis un poco os daréis cuenta de cuánta razón llevo hoy, es el tema de la vacuna del papiloma humano. Es verdad que es significativa y está genial, pero tiene un montón de efectos secundarios que no se han tenido en cuenta, la metodología deja mucho que desear, el tamaño del efecto es más que cuestionable, la muestra que se trabajó no era una muestra aleatoria, en fin, que ahí estamos, y ahí estamos vacunándonos todos contra el... Bueno, todos no, perdón. Todas. Ahí estamos todas vacunándonos como tontas porque hay una persona que ha hecho esto muy mal. Bueno, en fin. Esto parece de andar por casa, pero al final tiene una repercusión muy, muy fuerte en nuestro día a día. Y luego está lo del 0,05, vamos a ver. ¿Y por qué no 0,04? ¿Y por qué no 0,042? Yo qué sé. Por poner un número, en fin, yo qué sé. ¿Por qué 0,05 y no otro, no? ¿Dónde está ese límite? ¿Quién lo ha dicho, ese límite, no? Pues ese límite es nuestro y nos lo comemos con patata. ¿Qué pasa con las alternativas? Que realmente no hay ninguna alternativa que haga como Neyman y Pearson, que diga sota, caballo y rey y tienes tu solución. No hay ninguna. Sin embargo, sí que podemos hacer algunas cosas. Una es, por ejemplo, medir siempre el efecto. Tenemos nuestro test de hipótesis, vamos a ver el efecto que tiene ese test. También podemos hacer una estimación por intervalos. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Yo hago un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza me da muchísima más información que simplemente el test de hipótesis. Yo tengo un intervalo de confianza para una media y me sale entre -2 y 2. Y digo, vale, pues el 0 es un valor que yo me podría creer para la media, ¿vale? Si contrasto, si podría ser de 0, digo que sí, que podría ser 0, que no hay ningún problema, ¿vale? Pero yo ya sé en qué rango me estoy moviendo, entre -2 y 2, que no es lo mismo que entre -2000 y 2000, es que no tiene nada que ver, ¿vale? ¿Qué más se puede hacer? Se puede hacer estimación bayesiana. ¿Qué pasa con la bayesiano? Que le da la vuelta a todo y entonces, si ya era difícil de entender lo que hacía Fisher con las tazas de té, imaginaros si ahora le tengo que dar la vuelta a la cueva de Platón y decir lo que era aleatorio ahora es fijo, lo que era fijo ahora es aleatorio y ahora le doy la vuelta a todo y bueno, matemáticamente no es complicado porque es un cociente y ya está, pero la interpretación ya ahí pues no es tan fácil. Bueno, era ya lo último que quería deciros, las alternativas que había, el tamaño del efecto, utilizar intervalos, hacer estimación bayesiana. Darle un aplauso a vuestro compañero que se ha dormido. Un aplauso. Y para terminar, lo que quería deciros es que nunca, jamás de los jamases aceptéis una hipótesis nula. Nunca, ¿vale? Ya está, gracias.
Bueno, Nuria, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntillas, si te parece bien. En primer lugar, Celia está ahí, nos pregunta, dice, siempre he pensado que cuanto más datos mejor sería el test. ¿Cuál es el motivo para que a partir de un cierto tamaño esto no sea cierto? Bueno, no es que no sea cierto. Cuantos más datos tengas, más información tienes. Lo que pasa es que el tamaño de muestra depende del error que tú estés dispuesto a cometer, ¿no? Y de la variabilidad de los datos. Si mezclas esas dos cosas, la variabilidad de los datos y el error que tú estás dispuesto a cometer, y empiezas a calcular cuál sería el tamaño de muestra necesario, llega un momento en que ese tamaño de muestra se estabiliza. Para poblaciones muy, muy grandes ya no es necesario. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que las ecuaciones salen así, o sea, el resultado es el que es, se estabiliza. Al principio sí que hay un crecimiento bastante grande, llega un momento en... Pero eso tiene otro problema, y el problema es que hay mucha gente que piensa que si tu tamaño de muestra es 100, ya puedes vivir feliz. Y no es verdad. Es verdad que hay muchas situaciones en que ese dato se ha estabilizado y empieza 100, 100, 100, 100. A más error y a más variabilidad sigue siendo 100, 100, 100, 100, 100. Pero luego cambia, luego empieza a 300, 400, 500, 1000 y luego sigue aumentando, ¿no? Todo depende de la variabilidad que te vayas a encontrar en la población o que estimes que hay en la población, incluso que en una premuestra encuentres que hay. Vale, pues tenemos otra de Nuria García. Allí. Vale. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Bueno, y finalmente Lucía Martínez dice, Lucía Martínez, ¿dónde está? Ahí. Dice, ¿en qué momento la probabilidad es suficientemente pequeña como para que nos sirva para confirmar la hipótesis? Para confirmar la hipótesis nula, nunca jamás en la vida. Lo que puedes hacer es rechazarla, eso sí. ¿Cuándo es suficientemente pequeña? Depende de tu problema. A lo mejor para un problema absurdo de tazas de té, con una probabilidad que tú estimas que ya es pequeña, 0,01 ya es pequeña, pero incluso 0,2 para mí ya es pequeña. Si ya estás hablando de que si esto lo hago mal, estoy haciendo una vacuna que va a matar a millones de personas, pues entonces necesitas bajar ese nivel y bajarlo y bajarlo. Por eso ese 0,5 ahí que nos ha dado Dios, pues hay que ponerlo en entredicho siempre. Y tiene otra que dice, ¿crees que el contraste de hipótesis se podría mejorar para poder ser un método funcional? ¿Funcional? ¿Quién ha dicho eso? Funcional. Ah. ¿Se podría mejorar? A ver, la verdad que el método está bastante bien pulido, está muy bien. Lo que habría que hacer es no dejar de lado el tamaño del efecto y el ver los efectos individuales, eso es fundamental. Entonces, casi que ese método que ya está ahí súper bien puesto y que todo el mundo lo conoce y más o menos los que lo entendemos nos parece bien, la idea no es cambiarlo, es complementarlo, es dar más información sobre eso para que no sea incompleto, para que realmente sirva. Ahora, es que él le cuesta arrancar. Nuria, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Recibe un pequeño detalle por nuestra parte. Gracias.